No he leído la encíclica del Papa León XIV, Magnificat Humanitas, no la he leído. Seguí la presentación con mucha atención, he seguido muchos comentarios. Quiero comentarles franca y fraternamente mis primeras impresiones. Y la primerísima impresión que quiero comentarles es que estamos delante de algo muy serio, muy importante, muy trascendente para la humanidad. Vamos a ver qué se ha dicho en estos días y vamos a comentarlo fraternamente. Esta tierra es de Dios, es la tierra de María. Esta tierra es sagrada, tú la reinas, madre mía. Oh, somos hijos de María. Pues así es, el pasado 15 de mayo el Papa León XIV firmó la primera encíclica, su primera encíclica llamada Magnificat Humanitas. Quiero repetirles este nombre porque todo el mundo lo pronuncia mal en castellano. El nombre es latino y se pronuncia Magnificat Humanitas como si fuera con ñ. Humanidad magnífica. Qué maravilla que el Papa León XIV haya querido dedicar su primer documento al tema de la inteligencia artificial, pero desde una perspectiva hermosa, profunda, y es el ser humano, la criatura de Dios. Ya decía San Ireneo que la gloria de Dios es el hombre viviente. El hombre viviente es la gloria de Dios y sigue siendo la gloria de Dios porque, según nos dice el Génesis, Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Dios crea cada ser humano a su imagen y semejanza. Nosotros creemos que en el momento de la concepción humana, del ser humano, Dios infunde en ese momento el alma, el don de Dios del alma que hace de nuestro ser no un conjunto de moléculas y de células, sino una criatura de Dios hecha a su imagen y semejanza. Y esa imagen y semejanza de Dios, nosotros la conocemos y la identificamos sobre todo en el hecho de que estamos creados para amar, estamos creados para conocer a Dios, estamos hechos verdaderamente a la medida de Dios. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón no descansa hasta no estar en ti. Quiero que esta introducción quede clara porque entre muchos comentarios que he escuchado y leído en estos días, hay algunos verdaderamente inquietantes. Queridos hermanos, la discusión se ha abierto a tope. El Papa León XIV ha metido el dedo en la llaga porque la inteligencia artificial se ha convertido desde hace ya algunos años en el núcleo de discusión, de desarrollo económico, educativo, de armamentos, de economía, de tantísimos elementos de la vida humana que si no se le da un orden, un concierto, si no se discute, si no se escucha, si no se trabaja en ello, verdaderamente parece que tiene el riesgo de aplastarnos a todos. Vamos a partir hoy con nuestra reflexión de este dato, de esta base espiritual, teológica, filosófica. El ser humano es trascendente, el ser humano es una criatura de Dios, el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Dios infunde el alma en cada ser humano en el momento de la concepción y eso es lo que nos hace absolutamente irrepetibles e incomparables. Una inteligencia artificial
puede pensar mejor que yo, razonar mejor que yo, ser más rápido que yo, más eficaz que yo, pero nunca será una persona humana creada a imagen y semejanza de Dios. Quiero partir hoy de un dato que me parece fundamental de todo lo que se ha discutido en estos días y sobre todo de la presentación que se hizo de la encíclica el lunes en la sala de en la sala del Sínodo del Vaticano. Primero decir, fue una presentación excepcional, es la primera vez que el mismísimo Papa está presente en la presentación de un documento suyo. Es la primera vez que hay laicos, incluso gente no católica y no creyente, que participa en esa presentación. Me parece muy importante el dato. Y en esa presentación el Papa dijo, y algunos relatores dijeron una cosa fundamental. Yo quisiera asumirlo como propio y transmitírselo a ustedes. No le tengamos miedo a la inteligencia artificial. Primera cosa, no le tengamos miedo a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es creación del ser humano. La inteligencia artificial tiene sus límites. La inteligencia artificial tiene un poder potentísimo, gigante. La inteligencia artificial va a revolucionar nuestra sociedad y nuestro modo de vivir, nuestro modo de organizarnos, nuestro modo de muchísimas cosas, pero no debemos tenerle miedo. Es como si le hubiéramos tenido miedo a los coches, o le hubiéramos tenido miedo a los aviones, o le hubiéramos tenido miedo al teléfono o a la electricidad. Es un invento más de la creación de la inteligencia humana, maravilloso, increíble, porque a diferencia de controlar elementos de la naturaleza o procesos humanos físicos como se ha hecho hasta ahora, controla, dirige, causa, imita el pensamiento, la psicología humana, funciona verdaderamente con los modelos del cerebro y de la lengua, del lenguaje humano, que es el sistema operativo del ser humano. Ojo a esta definición que les doy, me parece importante. El lenguaje es el sistema operativo del ser humano. La inteligencia artificial está calcada del lenguaje humano y de los procesos del razonamiento humano. Las computadoras y la inteligencia artificial no hacen otra cosa más que reproducir el modo de pensar humano, pero a la velocidad de la luz. Entonces, primera cosa, no le tengamos miedo, dice el Papa. Es una creación nueva, es un instrumento, es una herramienta potentísima, tiene muchísimos potenciales para ayudar la medicina, la economía, la educación, la ciencia, la política. Tiene un potencial enorme y no le debemos tener miedo. El segundo elemento que yo quisiera subrayar es, como dijo el Papa, y esto sí me parece importante, el Papa nos ha invitado a todos, con dos modelos bíblicos que ahora voy a comentar, nos ha invitado a todos a ser partícipes de este proceso. Cada quien en su casa, en su campo, en su rincón, en su trabajo, cada quien en su punto de vista, cada quien con su poder moral, político, social, religioso, cada quien con su oración. Participemos todos de este proceso innovativo, fantástico que es la inteligencia artificial, porque todos tenemos que hacer juntos nuestro mundo futuro, nuestro mundo próximo y el mundo que ustedes le van a dejar a sus hijos y a sus nietos. Y una de las cosas que el Papa sí sugiere como elemento inmediato es desarmar
a la inteligencia artificial. Dice el Papa, la Iglesia se ha comprometido desde hace muchos años en el desarme nuclear. ¿Por qué? Porque las bombas, los armamentos nucleares son un riesgo y un peligro para toda la humanidad, para toda la sociedad humana, para la subsistencia del ser humano. Y dice el Papa, la Iglesia se ha comprometido en el diálogo, en su fuerza moral, en su predicación por ese desarme. Y dice, igualmente tenemos que comprometernos para que la inteligencia artificial no siga lógicas de instrumento de dominación, de muerte, sino que verdaderamente busque el bien común, que sean la conciencia y la responsabilidad las que rigen el progreso y el uso de la inteligencia artificial. Dice el Papa, la paz es una justicia en acción. ¿Por qué dice esto el Papa? Porque dice, dialogando con personas entendidas, la inteligencia artificial puede capacitar al aparato bélico mundial a unas capacidades y a un desarrollo inimaginablemente destructivo. También dice el Papa que la inteligencia artificial puede debilitar el sentido crítico, es decir, nuestra capacidad de analizar. Criticar no es hablar mal del otro, criticar es analizar, es juzgar las cosas, es tratar de darles el valor que les corresponde, la entidad, el momento que les corresponde a las cosas. Dice el Papa, los invito a construir juntos este futuro próximo, desarmando a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene potencialidades enormes, maravillosas, pero también tiene peligros y tiene riesgos. Vamos a comentar alguno. Quiero decirles que me llamó muchísimo la atención la participación del señor Christopher Olah, cofundador de Anthropics, canadiense. Según he leído, me repito a cosas que he leído, me van a perdonar si digo alguna inexactitud, pero así lo leí. Este señor no es creyente, es un científico, es joven, brillante, inteligentísimo, y dice que la inteligencia artificial requiere un discernimiento que no es propio de la industria ni de los laboratorios de la inteligencia artificial. Dice, nosotros estamos trabajando nuestros objetivos, estamos dentro de nuestros objetivos y buscando lograr esto, lograr aquello, lograr lo de más allá. Y dice, no es nuestro campo ni nuestra actitud necesariamente la del discernimiento. Y dice, pedimos a las instituciones como la Iglesia Católica que participen y nos ayuden en el discernimiento de lo que se está haciendo. Dice el discernimiento en 3 campos. Primero, el de los pobres. Dice, porque va a haber un desplazamiento humano masivo. Va a haber un desplazamiento humano masivo en el campo laboral. Queridos amigos, a mí ya me han contactado varias personas conocidas diciéndome, me quedé sin trabajo por la inteligencia artificial. Les voy a ser muy franco, una experiencia que he hecho en estos días, en esta semana última. He estado trabajando en unos documentos en los cuales llevaba yo trabajando años con el equipo de Magdala.
no digo a tiempo completo ni mucho menos, pero eran documentos que habíamos trabajado, habíamos discutido, habíamos llegado a ciertas versiones, no nos convencían, queríamos mejorarlas. Este fin de semana me puse yo con la inteligencia artificial y me quedé pasmado, porque te da un razonamiento tan claro, te distingue tan bien las cosas, te organiza los textos, los conceptos, los niveles de las cosas en un modo que verdaderamente, además, en segundos, en 3 segundos, 2 segundos, 5 segundos. Hoy extraordinariamente le puse muchos documentos para analizar si eran coherentes entre todos. Tardó 8 minutos, un trabajo que si lo hiciéramos a la antigüita nos hubiera llevado meses de trabajo literalmente. 8 minutos. Esto en el campo administrativo, financiero, en el campo educativo, en el campo de el arte, en el campo en tantos campos está desplazando a gente y dejándolas sin trabajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que probablemente millones de gentes se queden sin trabajo en el arco de 2, 3, 4, 5 años. Millones de gentes. ¿Saben cuáles gentes? Las que más han estudiado, las que más se han preparado, las que tienen conocimiento técnico, científico, profesional. ¿Por qué? Porque su trabajo lo hace ahora una computadora en fracciones de segundo y lo hace mejor y lo hace sin equivocaciones y te lo presenta y te lo estructura y te lo organiza y te lo cambia como quieras. Entonces dice este señor Christopher Olah que tenemos que tener atención a los pobres, refiriéndose especialmente a los que van a perder su trabajo. Cuando yo hablé de esto hace meses con un queridísimo amigo mío muy competente en esta materia, me dijo, ahora lo que tiene uno que ser es electricista o plomero o pintor o albañil. Esos son los que van a ser ricos, porque eso no lo puede hacer la inteligencia artificial. Segundo campo de discernimiento que dice es la ambición y la imaginación en el campo moral de la inteligencia artificial, porque puede promover un florecimiento humano enorme, pero dice este señor Christopher Olah, hablo con padres e hijos, hablo con gente en el ámbito de trabajo y muchos están preocupados de lo que va a pasar en el futuro proximísimo. Tercer campo de discernimiento, dice este señor, sobre los modelos de la inteligencia artificial. ¿Qué sucede dentro de ellos? Y dice una cosa verdaderamente desconcertante, que dentro de los modelos que ellos están creando están sucediendo cosas inquietantes. Introspección, emociones y cosas que suceden dentro de esos modelos. Es decir, para los mismos creadores de la inteligencia artificial hay temas que están surgiendo y que les están sorprendiendo. Y termina diciendo, estamos solo al inicio, por eso tenemos que ser sanamente críticos y tenemos que llamar voces morales, discernimiento externo para que nos ayuden con la sociedad civil, los gobiernos, las autoridades, que vengan, que pongan atención a estas cosas. Queridos amigos, yo he escuchado desde hace muchos años el tema de que hay que regular el uso del Internet.
Antes hablábamos de Internet, ahora hablamos de inteligencia artificial. Hay que regularlo, se está abusando, las escuelas están perdiendo autoridad, las familias están teniendo problemas, se abusa, se imitan las personalidades, se imita la voz, se están haciendo cosas raras de toda índole. Hay que regularlo, pero nadie o casi nadie lo ha hecho seriamente. Y dice el Papa que el riesgo es que este poder de la inteligencia artificial está concentrado en pocas manos privadas, ni siquiera en gobiernos. Es un modelo, es un esquema nuevo en la sociedad mundial que nos debe llamar la atención a todos. Está concentrado el poder en manos privadas. Es increíble, es importantísimo, porque el desarrollo de los pueblos, los sistemas educativos, el valor del conocimiento va a estar concentrado en quienes tengan estos modelos y en quienes creen estos flujos de conocimiento. Es como tener una app de inteligencia artificial, es como ser dueño de una de las grandes compañías petrolíferas del mundo. ¿Por qué? Porque tienen el acceso al conocimiento, tienen el acceso al saber, tienen el acceso al desarrollo intelectual de las cosas. Quiero decir que a la iglesia le compete hablar de estos temas, no de la técnica de la inteligencia artificial, pero sí de la moralidad, sí del valor humano, sí de impacto social, político, económico. ¿Por qué? Porque si va a cambiar la estructura de la sociedad, las relaciones, si va a cambiar el poder, si van a cambiar los mecanismos de decisiones a nivel mundial, a la iglesia le interesa. ¿Saben por qué le interesa? Por el bien de cada ser humano y por el bien de todo el ser humano y por el bien común. Fíjense bien, he hablado de 3 niveles. De cada ser humano, de todo el ser humano, no solamente una parte, un aspecto del ser humano, y del bien común, es decir, de la humanidad, del bien social. Por eso, el Papa León firmó esta encíclica el 15 de mayo, en el aniversario en el que el Papa León XIII firmó la Rerum Novarum. La Rerum Novarum. No sé, a lo mejor ustedes dando por descontado una cosa. ¿De dónde sale el nombre de las encíclicas? ¿Cuál es el nombre de las encíclicas? ¿Quién se lo pone o cómo se nombran las encíclicas? Las primeras palabras del texto en latín de una encíclica son el nombre de la encíclica. Por eso es Magnificat Humanitas, Humanidad Magnífica en latín. Bien, me encanta este aspecto de la personalidad del Papa, su capacidad de escuchar. Lo he escuchado de muchas personas en este año. Muchas personas han hablado de la capacidad del Papa León de escuchar. Y dice el Papa que ha escuchado a personas de negocios, a políticos, a padres y maestros. Ha escuchado a personas en el mundo de la medicina. Dice incluso, he escuchado el silencio de los que no tienen voz. Ha escuchado el Papa y dice, estamos todos llamados a construir una civilización del amor. Que la inteligencia artificial no sea la concentración de poder en manos de unos cuantos, que la inteligencia artificial ayude a todos a promover y a construir la casa común, que es un mundo mejor, un mundo más humano, un mundo mejor en todos sentidos, y que todos los involucrados, que somos todos,
participemos en este proceso. Voy a tener que terminar porque me estoy alargando. No he leído el documento, lo dije al inicio, lo repito, lo voy a leer, lo quiero comentar, quiero bajar a detalles con ustedes, quiero hacerme mi propio juicio y compartirlo con ustedes en las próximas semanas, si Dios quiere, pero ya me atrevo a comentar algo de lo que he leído. El Papa al inicio propone dos modelos bíblicos. Dice, un modelo es la Torre de Babel y el otro modelo es la reconstrucción de las murallas de Jerusalén después del exilio bajo la guía de Nehemías. ¿Por qué? ¿Por qué esta contraposición? Porque la Torre de Babel era un esfuerzo sin Dios. La Torre de Babel era un esfuerzo de la soberbia humana. La Torre de Babel era una unificación que aplastaba a los individuos para lograr una conquista y intentar ser como dioses invencibles, lograr sin Dios lo que querían. La reconstrucción de las murallas de Jerusalén, en cambio, guiadas por Nehemías, dice el Papa, fue un esfuerzo común de comunión. Bien, sé que estoy hablando de mis primeras impresiones, podría comentar otras muchas cosas, hay muchos comentarios preciosos, válidos, importantes. Me quedo con estos. No le tengamos miedo a la inteligencia artificial, desarmemos la inteligencia artificial, seamos todos corresponsables en nuestra medida, en nuestro rincón, en nuestro granito de arena de lo que está pasando con la inteligencia artificial y vamos a ver qué nos enseña y qué nos propone el Papa, pero yo creo que esta encíclica va a ser esa invitación que decía el señor Christopher Olah a discernir, a ser críticos, a añadirle a la inteligencia artificial ese valor moral, ese discernimiento, esos valores que hoy por hoy como laboratorios científicos probablemente no han tenido mucho, lo necesitan. ¿Por qué? Dice este señor, porque tiene elementos muy, muy importantes y preocupantes para la humanidad. Primero, los pobres, los que se van a quedar sin trabajo. Probablemente millones de personas se van a quedar sin trabajo en los próximos 2 o 3 años y las personas quizá más cualificadas profesionalmente. Segundo, tenemos por los que tienen esos mecanismos, esos modelos de la inteligencia artificial, esos misterios que están surgiendo dentro casi de tipo humano, y además por la ambición moral la ambición que hay en el campo moral de adueñarse, de ser los primeros, de ser los más poderosos, de ser los más influyentes. Quiero decirles una cosa, la inteligencia artificial va a sustituir el trabajo humano en 1000 cosas, en millones de cosas, va a superarla, va a organizarla, la va a producir, tal. Si todo eso no es para nuestro bien, ¿qué sentido y qué valor tiene? Y otra cosa, otra impresión, y termino con esta, me encantó. Dice, la inteligencia artificial reemplaza en muchas cosas el pensamiento humano, lo ayuda, lo conduce, lo guía, pero no es un ser humano. Es decir, no siente, no ama, no abraza, no compadece, no acompaña, no llora, no se ríe, no es responsable, no toma decisiones, no lo puedo llevar al tribunal, no lo puede detener la policía. ¿Por qué? Porque es un aparato, está haciendo aquello para lo que fue programado y nada más. El pensamiento de la inteligencia artificial puede reemplazar muchísimas cosas, pero el ser humano es
absolutamente irreemplazable. Un compañero de trabajo, un amigo, un colega, jamás podrá compararse a una computadora por más eficaz que sea. Nos vemos la próxima semana, queridos amigos. Vamos a leernos, vamos a darnos a la tarea de leer, de seguir leyendo comentarios y análisis porque, repito, el tema es importantísimo, interesantísimo, valiosísimo. Va a cambiar muchas cosas de la vida, del mundo, de la política, de la ciencia, de la educación, de las familias y de todo. Y hay que estar atentos, no podemos sustraernos a nuestra responsabilidad histórica ante la inteligencia artificial. Si les gustan nuestros comentarios, por favor, denos un like, compartan nuestros programas, ayúdenos a promoverlos, a difundirlos y les recuerdo que estamos ya en la promoción del Rabuní. Quien quiera ver en la página de Magdala, www.magdala.org, vean nuestro encuentro de Magdala en Cracovia este año del 19 al 26 de julio en Cracovia, con una extensión opcional de un viaje de Cracovia a Roma por carretera. El que quiera participar en la familia de Magdala, convivir con nosotros, saber más de nosotros y visitar unos lugares maravillosos con una gastronomía espléndida y una naturaleza maravillosa, vean nuestra página de internet www.magdala.org o síganos en las redes sociales y nos vemos la semana próxima para comentar Magnificat Humanitas más a fondo. Que Dios los bendiga. Mis queridos amigos, Magdala permanece en medio de esta crisis, de este conflicto. Soy el padre Juan María Solana. Les mando este mensaje desde nuestro búnker cenáculo, donde nos estamos refugiando en estos días. Queremos seguir siendo un poquito de luz en medio de este conflicto. Queremos seguir llevando paz, amor, serenidad con la palabra del Evangelio desde Magdala. Quiero animarte a ayudarnos con un donativo mensual, aunque sea de $1, $5, lo que quieras y puedas. Eso hará posible que nuestra misión continúe en estas circunstancias. Que Dios te bendiga.